de la iglesia y la política. ¿Acerca de qué? De la iglesia y la política. Sabemos que este es un tema a veces muy controversial, a veces no nos gustan estos temas, a veces pensamos que nosotros no deberíamos ser parte de ella, pero vamos a ir a la luz de la palabra y vamos a mirar el camino. Hace 20 días estuve dando la primera parte, así que antes de recordarles, quiero que leamos este texto que fue el texto base que el Señor me dio, Deuteronomios 28:15. ¿Qué dice? Deuteronomios 28:15 dice: pero acontecerá si no oyeres que la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Este texto no es solamente para las personas que están en una iglesia. Este texto también es para las naciones de la tierra. Toda nación que no pone por principio, que no escucha los mandamientos, que no vive de acuerdo a la palabra de Dios, entonces es una nación que si no aprende a gobernar de acuerdo a la palabra de Dios, también va a tener ¿qué? Maldiciones. Si ustedes leen todo el Deuteronomio 28:15 hacia abajo, habla de maldito serás en tu ciudad, maldito en el campo, maldito a la hora de salir, maldito en tu entrar, maldita tu canasta de amasar. Tus hijos no serán tus hijos porque serán arrebatados, ¿cierto? Habla de muchas maldiciones. Y hay veces nos pasa así en nuestras naciones, y algo que ha estado pasando hace poco, tuvimos una noticia que ha recorrido el mundo, una noticia triste donde vemos a nuestro país vecino, todo lo que ha tenido que luchar y personas llorar. Veía una noticia donde cuando hacían la publicación de lo de los votos del CNE, la gente lloraba, se botaba al piso y lloraba por lo que pasó allí en Venezuela. Amén. Y esta noticia dice así: la comunidad internacional tiene los ojos puestos en Venezuela. Ahora más que nunca, tras el robo de las elecciones del pasado 28 de julio, donde según el Comité Nacional Electoral, Nicolás Maduro obtuvo un 6,4 millones de votos, con un 52%, frente a un 5,3 millones del opositor Eduardo González Urrutia, con un 43%. Representante del líder opositora inhabilitada María Corina Machado. Bueno, ahí si ustedes van mirando las noticias, una noticia que ha impactado a todo el mundo, donde Colombia también vemos que está también al borde de poder llegar a esos lugares donde miles y miles de familias están saliendo de nuestras naciones. Es por eso que la iglesia debe enseñar acerca del gobierno civil y acerca de la política. Amén. Cuando la iglesia no enseña a su pueblo a votar, cuando la iglesia no enseña a su pueblo a gobernar de acuerdo a qué, a la palabra de Dios, es una nación que está destinada a sufrir.
Es una nación que pasa lo que pasa en ¿dónde? En Deuteronomios 28, ¿qué? 15. Donde hay maldiciones. Y vemos que muchas naciones han estado muy pendientes de este proceso, pero la iglesia debe estar allí, en estos lugares, impermeando. Y la iglesia debe enseñar y formar líderes para ponerlos en esos lugares de autoridad, para que Dios manifieste su gloria y sea una nación diferente. Ejemplos tenemos muchos. Y quiero recordar de lo que estuvimos viendo en el pasado, y estuvimos hablando del gobierno civil. ¿Qué era el gobierno civil? ¿Para qué era el gobierno civil? ¿Para qué Dios lo había formado? Para proteger al inocente y castigar al malhechor. ¿Para qué? ¿Para proteger a quién? A los inocentes, para proteger al pueblo y castigar al que hace lo malo. Para eso está el gobierno civil, de acuerdo a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. Vimos que el principio de todo gobierno es autogobernarse. Cuando una persona, un hombre, una mujer quiere gobernar en su vida, debe aprender a autogobernarse. Nosotros hablamos y decimos, no queremos eso, el gobierno es solo corrupción, solo mermelada, solo no sé qué, ¿sí? Pero si usted en su casa no se sabe gobernar, ni autogobernar, ni es honesto, mucho menos va a poder ser honesto en los lugares de autoridad. ¿Por qué? Porque el principio del gobierno es que la persona aprenda a autogobernarse, que Dios entra a la vida del ser humano, transforma su corazón, y de acuerdo a un corazón transformado donde la gloria de Dios está en su vida, esa persona podrá gobernar exteriormente bien su casa, su familia, su hogar, su iglesia, la nación y una ciudad. Amén. Donde estuvimos también hablando que los 10 mandamientos fueron dados por Dios como la primera constitución para el pueblo de Dios, y no solamente para el pueblo de Dios, sino para el mundo entero. ¿Para quiénes? Para el mundo entero. Todo ser humano, todo hombre, toda mujer que quiera gobernar bien su casa, su iglesia, una ciudad, una nación, debe gobernarla de acuerdo ¿a qué? A los principios de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Si una persona no vive y no ha aprendido a autogobernarse, mucho menos podrá gobernar una nación. Amén. Donde estamos viendo que hoy en día los 10 mandamientos, la palabra de Dios ha sido abolida. Cada vez el ser humano la aleja más. ¿Cuántos vieron hace poco lo de las Olimpiadas? Donde vimos que la corrupción, hacen una burla a la cena, hacen una burla donde empiezan a sacar los principios, los valores de Dios, y salió una noticia. Mire que cuando yo hago mal las cosas, también vienen juicios de Dios. Salió una noticia, una de las empresas más grandes de Estados Unidos, que ahorita está facturando más de $1,000 millones anuales. Esa empresa decidió quitar todo el apoyo que tenía para las Olimpiadas por lo que hizo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo reconozco a Dios primero, el orden de Dios es que el ser humano reconozca a Dios como su soberanía completa, y de ahí hacia abajo se puede gobernar. Dios es quien nos gobierna. Cuando Dios me gobierna, yo puedo gobernar hacia afuera.
Pero cuando Dios no está en mi vida, cuando Dios no puede gobernar mi vida, yo mucho menos podré gobernar mi casa, mi hogar, mi familia, ni mis hijos. Y no podré tampoco gobernar una iglesia, gobernar una ciudad o una nación. Amén. Vean, mis hermanos, también estuvimos hablando de dónde nacen los derechos humanos que son de los 10 mandamientos. Por ejemplo, el no robar, el derecho y el respeto a la ¿qué? Propiedad privada. El no matar, el derecho a ¿qué? A la vida. Bueno, y ahí hay más ejemplos, muchos más ejemplos de los 10 mandamientos, pero ese sí pienso darlo aparte, después dar una serie acerca de cada mandamiento y de dónde viene. ¿Listo? Entonces, y por último también estuvimos viendo la limitación del gobierno civil. El gobierno civil debe ser limitado. El gobierno civil no es Dios. El gobierno civil no es el que te da casas gratis, no es el que te da comida gratis, no es el que te da salud gratis. ¿Se acuerdan? Eso lo estuvimos hablando y estuvimos mostrándolo a la luz de la palabra. El gobierno civil debe estar para ejercer la seguridad de una nación. Le decía hace poco a una persona, cuando un gobierno se sube y ejerce lo que es conforme a la palabra de Dios y lo hace correctamente, esa nación se empieza a volver fuerte. Hace poco tenemos un ejemplo, el país de Bukele, del Salvador. Una nación donde nadie podía ir. Una nación donde era uno de los países más peligrosos del mundo. Donde los gobernantes promovían y apoyaban la delincuencia. Cuando subió un gobernante justo que promueve a Dios y promueve la palabra de Dios y se sabe autogobernar y promueve la justicia, ¿qué pasó con este país? Cambió. ¿Sabe qué? La gente, si ustedes miran en las redes sociales, la gente saca la manotada de dinero y muestra y dice: la seguridad sí da dinero. Y trae bendición al pueblo. El pueblo se goza cuando un hombre justo sube y está gobernando la nación. Pero cuando el impío gobierna, ¿qué pasa? El pueblo gime. Ahora, ¿cuál es el papel de la iglesia con respecto al gobierno civil? Bueno, normalmente nosotros venimos a la iglesia y pensamos que la iglesia es el lugar donde venimos a orar, el lugar donde venimos a ayunar, ¿cierto? Donde venimos a escuchar una palabra del Señor y salir ministrados y que la gloria de Dios se mueva y se manifieste. Sí, eso también hace la iglesia, pero la iglesia no es solo eso. La iglesia va más allá. Tiene que ir más allá de lo que Dios, de lo que nosotros hacemos como iglesia. La iglesia se separó. Entonces, en la iglesia somos santos y afuera somos seculares, ¿cierto? Entonces, aquí empezamos a tener dos lugares donde la iglesia es santa y afuera es lo secular. Entonces, afuera sí yo me puedo comportar como quiera. ¿Sí? ¿Quién debe ser más santo? ¿Un pastor o un doctor? ¿Un pastor o un abogado? Los dos. Porque no hay lugar santo. El lugar santo, ¿quién soy? Haga así, mire. Los que están allá también en las redes, coja el dedito principal, así.
Lo levanta así bien en alto, levántelo, eso, levántelo bien y haga así, vean. Yo soy el lugar santo, yo. Y dice la palabra de Dios que todo lo que pise ese lugar será santo. Y si yo soy santo y voy al gobierno civil, ese lugar también será santo. Amén. Así que, mis hermanos, la iglesia tiene por llamado a discipular, la cual tiene principios para todas las esferas de la sociedad. ¿Qué dice Mateo 28:19? Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas o algunas, enseñándoles que guarden algunas, todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa nación, ese pueblo que pone los principios de Dios, los valores de Dios, aprende a autogobernarse, aprende a poner autoridades, hombres y mujeres que sepan poner a Dios en primer lugar. Esa nación será santa, será libre, será bendecida. Esa nación será bendecida. La iglesia está parada, ¿para qué? Para discipular. En pocas palabras, miren mis hermanos, en pocas palabras, la iglesia es la encargada de formar la conciencia de los individuos que deben estar sujetos a las normas absolutas de la verdad. ¿Cuáles son las normas absolutas de la verdad? La palabra de Dios. Sin esta es difícil gobernar. Sin esta es imposible mantenerse. ¿Sabe por qué hay hombres y mujeres que conocen de la palabra de Dios, pero sus familias, sus hogares y su vida está destruida? ¿Sí saben por qué? Porque no pone esto. Porque no han aprendido a autogobernarse con la palabra de Dios. La iglesia debe formar discípulos, debe formar líderes y debe enseñarles para que estén y tomen los sitios de autoridad, pero que pongan por obra los mandamientos de Dios y a Dios como en primer lugar. Esa nación será libre. Si yo soy padre, si tengo hijos, yo debo formar, discipular a mis hijos. Porque ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no es solamente que tú tengas un conocimiento espiritual. No es solamente que en la iglesia sí te portes como un santo, que en la iglesia sí vengas y eso cómo se le brilla. Pero en la casa, ese sí se le olvidó que era don santo. Algunos hacen, yo recuerdo mucho un ejemplo que mi papá pone, y es el ejemplo de que nosotros somos así. En la casa, este es el manto de la santidad. Y en lo secular, no está ¿dónde? No está el manto de ¿qué? Ese no, pero cuando voy entrando a la iglesia, ya dejé alejar. Mis hermanos, Dios los bendiga. Ana, Dios me la bendiga. En la iglesia sí. ¿Sabe por qué pasa esto, hermano? Porque las personas piensan que el gobierno es solamente el gobierno civil. No. El principio de gobierno es ¿qué? Autogobernarme. Mantener el manto de ¿qué? De la santidad en todo lugar. ¿Sabe quién me dice quién es más santo? ¿Quién sabe quién da más testimonio de nosotros? Primeramente Dios,
Pero segundo, su esposa, su esposo. Si yo le pregunto a una de las parejitas, ¿su esposo es santo? ¿Su esposa es santa? Sí, algunos se ríen como que, ¿será que se autogobierna bien? Sus hijos, los hijos. Amén. Miren, hermanos, la iglesia está para formar eso. Si yo soy la iglesia, yo debo discipular. En nosotros está el deber de enseñarle al pueblo, está el deber de enseñarle a las personas qué está bien y qué está mal. Ahora, nosotros promovemos y escogemos personas porque decimos, ay no, él no apoya a la iglesia, él apoya el aborto, él apoya y promueve la delincuencia. Yo soy cristiano y todo, pero yo soy cristiano, pero apoyo a esta persona porque él es el que nos va a traer la salvación a nuestra nación. Queremos tener a Dios en nuestro corazón, pero nuestra mentalidad es una mentalidad humanista. ¿Una mentalidad qué? Humanista. Cristianos, hijos de Dios con mentalidad humanista. Pilas con esto. Por ese motivo la iglesia debe enseñar para poder cumplir la agenda de Dios. ¿Saben cuál es la agenda de Dios? La agenda de Dios es restaurar todas las cosas. ¿Es qué? Todas las cosas por medio de Jesucristo. ¿Es restaurar qué? Todas, no una sola. Mire lo que dice en Colosenses 1:20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en ¿dónde? En la tierra, como las que están en ¿dónde? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué dice en Hechos 3:21? También. Hechos 3:21. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de algunas, de menos la del gobierno. ¿Cuántas? Todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde los tiempos antiguos. Así que, ¿cuál es el propósito de Dios en el mundo? Restaurar todas las cosas. Ahora, ¿el gobierno civil será la excepción? ¿Será la excepción el gobierno civil? No es la excepción. ¿La música será la excepción? No es la excepción. ¿La salud será la excepción? No. Es restaurar todas, absolutamente todas las cosas. Mire, hermano, todo lugar donde Dios ha estado y donde Dios ha venido a visitarnos ha traído transformación. Todo lugar donde Dios ha estado ha traído transformación. ¿Sabe por qué hoy en día nuestras naciones de Sudamérica han sufrido tanto? ¿Saben por qué? Porque el gobierno, porque la iglesia se apartó del gobierno civil y dijo, el gobierno civil no tiene nada que ver con la iglesia. Y aquí es donde nace la gran pregunta: ¿la iglesia debe hacer política? ¿La iglesia debe hacer política? Todos, de alguna manera, hemos participado de ella. Por este motivo, la iglesia también debe hacer política. Ahora, ¿qué es política? ¿Qué es política? Porque pensamos que política es solamente la que, ayúdenme, la mermelada.
¿cierto? Pensamos que la política es la teja, el tamal. Pensamos que la política es, ¿qué más? Casas gratis. Pensamos que la política es, ¿qué más? Salud gratis. Pensamos que la política es, ellos sí piensan en los pobres. Ellos sí piensan en los ¿qué? En los pobres. Pensamos que esa es la política. Ojo, la política es la ciencia de gobernar bien una ciudad, una nación, una familia o una comunidad. ¿Es la ciencia de qué? De gobernar. Así que si usted gobierna su casa, ¿usted qué está haciendo? Política. Si usted gobierna la iglesia, ¿usted qué está haciendo? Política. Si todo lugar donde usted gobierne, usted está haciendo política. Alguien dijo una vez, recuerde esto, todos los días usted está en campaña. Todos los días usted está ¿qué? En campaña, en una empresa. Si usted hace mal las cosas, si usted ¿qué campaña le está haciendo? A su vida. Mala publicidad, ¿cierto? Está dando falso testimonio. Está graves. Entonces, cuando quiera que lo promuevan, no esté alegando. ¿Sabe por qué? Porque usted no se está aprendiendo primero a autogobernar. No espere que una persona que no se sabe autogobernar pueda gobernar bien una nación. Si usted es un gobernante, si usted está en una ciudad y no sabe gobernar de acuerdo a la palabra de Dios, usted no es un buen gobernante. Usted no es un buen gobernador. Ay, ¿qué tiene de malo apoyar a alguien que no tiene identidad de su propio género? No sabe si es hombre o es mujer. ¿Qué tiene de malo apoyarlo? Sí, ¿qué tiene de malo? Sí, ¿sabe qué tiene de malo? Que no se sabe autogobernar. Mucho menos podrá gobernar una ciudad, una nación. Menos, hermano. Ahora, la iglesia, ¿qué debe hacer? La iglesia sí debe hacer política. La iglesia sí debe promover hombres y mujeres con los principios, con los valores de Dios, dispuesto a gobernar una nación, dispuesto a poner a Dios por encima de cualquier cosa para poder gobernar bien su nación y que esa nación sea una nación santa, pura y agradable delante de Dios. Eso sí es. Eso es lo que debe hacer la iglesia. La iglesia debe formar líderes para ponerlos en los sitios de autoridad. En las 7 esferas de la sociedad. ¿Saben cuáles son esas 7 esferas de la sociedad? La familia, la iglesia, el arte y el entretenimiento, los medios y la tecnología, la educación y la ciencia, la economía y el gobierno civil. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Todo se lo entregamos ¿a quién? No, a Dios no, se lo entregamos al gobierno civil. ¿Sí o no? ¿Qué hace el pueblo? Piensan que el gobierno civil es su Dios y que Él es el que le va a solucionar. ¿Y sabe qué pasa? Pasa lo que vemos aquí. Tenemos un Nimrod. Pongamos un hombre que se levanta en contra de Dios y de la nación, aún en contra de todo el mundo, para hacer lo que quiere. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia promueve. Ay, no, yo soy santo en la iglesia, pero yo sí voy y voto por el que apoya el aborto. Porque es que él sí tiene o ella sí tiene todo lo que yo quiero para mi vida. No, hermano, ahí estás equivocado. Y ese no es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia debe ser
Promover, sí, aquí se ven subir hombres y mujeres y promover a aquellos hombres que son justos delante de Dios, quien carga la palabra de Dios, quien se sabe autogobernar y quien sabe decir yo quiero gobernar conforme a la palabra de Dios. A esos hombres son las que la iglesia debe apoyar. Hoy en día en la iglesia se ha perdido eso. Solo en la iglesia se habla de, sí, del amor, de que Dios va a estar contigo, de que no temas, porque aún en medio de la adversidad, en medio de los problemas, el Señor te levantará. Pero ¿qué dice el Señor? Si no haces por obra, ¿qué? Mire lo que dice, si no procuras poner por obra todos sus estatutos y todo lo que yo te estimo hoy que hagas, maldito serás. ¿En dónde? En todo. ¿Sabe por qué las naciones lloran? ¿Sabe? A nuestra querida Venezuela le pasó lo mismo. Cuando se olvidan los principios de Dios y se olvida escoger hombres y mujeres que promueven los principios de Dios, esa nación está destinada a sufrir. Así yo sea un hijo de Dios, así sea ¿qué? Un hijo de Dios. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Así que la otra, mis hermanos, dice así la palabra de Dios en 1 de Timoteo 3:4. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad o con toda corrupción. ¿Con toda qué? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, en pocas palabras, el que no sabe gobernar su propia vida, ¿cómo puede cuidar su casa? ¿Cómo puede cuidar una nación? ¿Aló? Es tiempo de pedirle perdón a Dios. Es tiempo de pedirle perdón al Señor. La iglesia. Hoy en día, no hablemos de política en la iglesia porque eso está mal, eso es pecado. Yo voy a la iglesia a recibir de Dios. ¿Usted va a recibir de Dios? Sí, claro. Pero usted también va a la iglesia para ser formado y para enseñarle por quién debe votar y qué debemos hacer. Ahora, mis hermanos, la iglesia debe protestar cuando los líderes no hacen las cosas de acuerdo a los principios de Dios. La iglesia debe ¿qué? Protestar. ¿No? ¿Qué hacemos nosotros? Nos quedamos calladitos, no decimos nada. La iglesia también debe. Por eso es protestante. Antiguamente el cristiano no se le decía cristiano, sino protestante. ¿Sabe por qué protestante? Porque protestaba lo que no estaba bien. Hablaba. ¿Jesús qué vino a hacer? ¿Jesús qué vino a hacer? ¿Ah? ¿Jesús protestaba lo que estaba bien o no? ¿Sí hablaba o no? ¿Y a quién se lo decía? ¿Será que se lo decía solamente a los de la iglesia o a los que estaban con él? ¿A quiénes? A los que gobernaban. Les decía fariseos, hipócritas. El fariseo era un maestro, eran maestros, eran los que ayudaban a que las leyes se mantuvieran también. ¿Y sabe qué? Por eso Jesús les da. ¿Y sabe qué hicieron? El pueblo, a pesar de todo, ¿sabe qué hizo? Lo crucificó. Ahora nosotros como nación tenemos una responsabilidad. Somos hijos de Dios y yo tengo una responsabilidad. Protestar, promover y escoger. Cuando la nación sufre, no fue porque, no, es que Dios quiso que la nación sufriera.
¿Será que Dios quiso que Venezuela estuviese pasando lo que está pasando? ¿Será? ¿Ustedes qué dicen? No, no. ¿Será que Dios quiere que Colombia pase lo que está pasando ahorita? Donde la economía, cada vez la inflación está más grande, donde cada vez la inseguridad, usted no puede caminar porque ya ahora qué, no puede tener libre expresión, porque si usted dice ahora algo, toca tener cuidado. ¿Cierto? ¿Será que Dios quiere eso para la nación? Las iglesias, la iglesia de Dios debe enseñar, debe formar. Nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos a que se autogobiernen bien, promover a nuestros hijos en esos sitios de la sociedad, de autoridad. Decirle a mis hijos, yo les digo a mis hijas, ustedes serán líderes que van a promover los principios y los valores de la familia. Mujeres que nacieron para tener éxito en la vida. Hombres y jóvenes donde debemos ponerlos en sitios de autoridad. Hoy en día estamos levantando jóvenes, y lo digo con respeto a la juventud, jóvenes donde también son corruptos, jóvenes donde en la iglesia son unos y afuera son otros. Queremos promover jóvenes donde los queremos poner en los sitios de autoridad, pero lejos de la palabra de Dios. Jóvenes que promueven el humanismo, jóvenes que promueven el feminismo, jóvenes que promueven muchas cosas en su vida. Y lo digo con respeto. Puede sonar duro, pero Dios lo que quiere es una nación santa y pura, que se sepa, que tenga principios de autogobierno para poder gobernar bien en los lugares donde Dios los ponga. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Y por último, la iglesia debe orar por sus gobernantes. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Al conocimiento de la verdad. Yo tengo un ejercicio diario, porque yo le decía a una persona, yo no soy nadie para juzgar a otro. Yo también fallo. A mí también, yo tengo tentaciones. A mí también me llegan esos momentos que son difíciles, de la carne. Pero tengo un ejercicio que el Espíritu Santo me dio un día. Y el Espíritu Santo me dijo, guarda tu mente. Y cuando hay algo que a mí me atrae, o cuando hay cosas que yo veo que como que, uy, esto se ve llamativo, entonces ¿sabe qué es el ejercicio que empiezo a hacer? Toco mi mente y digo, Señor, mi mente, mi corazón, mi alma, mi voluntad te pertenecen a ti. Hoy te pido que me limpies, que todo pensamiento impuro que llegue a mi vida, Señor, hoy lo corto, hoy lo echo fuera. Y es todos los días, no es de vez en cuando, no, es todos los días que tengo que hacerlo. No es que hoy yo terminé de predicar y me bajo y soy santo. No, hermanos, yo me bajo y tengo que pedirle al Señor en medio de todo, Señor, guárdame. Señor, todo pensamiento impuro, todo aquello que me está llegando a mi vida, Señor, lo echo fuera, lo saco. Renuncio a ella, Señor, en el nombre de Jesús. Tú me diste autoridad, tú estás conmigo. Y así he aprendido a
gobernarme, porque no soy yo quien me gobierno, es Dios quien está conmigo y puedo gobernar de acuerdo a su palabra. Es Él quien me enseña a gobernar, es Él. A Él le debo la honra, a Él le debo la gloria, no a mí, no a mis conocimientos, no a lo que yo pueda hacer. Se lo debo a Dios, se lo debo a su palabra. Hola, te invitamos a que te suscribas en el botón rojo. Así es, aquí abajo. Dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro contenido. Lluvias de gloria eterna.